Comenzamos con tejido nervioso. Con respecto a las células de la glía, vamos a tener algunas ubicadas en el sistema nervioso central y otras en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a tener astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, oligodendrocitos, microgliocitos y ependimocitos. Con respecto al sistema nervioso periférico vamos a tener células de Schwann y satélite. En la clase que viene vamos a ver la estructura y función de cada una de estas células, así como también su ubicación. En la clase de hoy vamos a ver sobre todo neuronas. ¿Qué vamos a ver específicamente de neuronas? Vamos a ver las partes que tiene la neurona, vamos a ver qué organelas y qué citoesqueleto la componen, vamos a ver cómo se clasifican, vamos a ver el transporte axónico y vamos a ver la sinapsis. Comenzamos con las partes de la neurona. Podríamos decir que la neurona tiene tres partes. Tenemos las dendritas, que son estas estructuras que vemos acá. Estas dendritas reciben estímulos y se conectan con el soma, otra parte de la neurona, y este soma procesa esa información recibida por las dendritas y emite una respuesta a través de esta estructura que se denomina axón y que termina en un terminal axónico o teledendro. Estas son las partes de la neurona: dendrita, soma y axón con su terminal axónico. Como vemos, las dendritas son varias, están pegadas al soma y reciben información y la transmiten hacia el soma. El axón es único, recibe esta información del soma y emite una respuesta que viaja a través del axón hacia el terminal axónico. Bien, con respecto a las organelas, esta es una célula altamente especializada. Dentro de las organelas más importantes, lógicamente, tenemos al núcleo. El núcleo es laxo y por ende el nucleolo suele ser evidente. También tenemos gran desarrollo de corpúsculos de Nissl. Los corpúsculos de Nissl son retículo endoplasmático rugoso. También hay gran cantidad de retículo endoplasmático liso que almacena calcio. Vamos a tener gran cantidad de mitocondrias, de lisosomas, de distintos pigmentos como lipofuscina, melanina. Y como vemos, vamos a tener un gran desarrollo del citoesqueleto que está ejemplificado con rayitas en este esquema. El citoplasma del soma es similar al citoplasma de las dendritas, es decir, que pueden tener los mismos componentes. Y al citoplasma del soma se lo denomina pericardio. Con respecto al citoesqueleto, podemos decir que está altamente desarrollado, lo que le permite justamente a la neurona esa forma tan particular que tiene. Por ejemplo, hemos visto células planas, células cúbicas, células cilíndricas, pero esta célula es estrellada, con prolongaciones, y en cuanto veamos la clasificación vamos a ver que son diversas los tipos de neuronas y que la morfología cambia, y este cambio en la morfología se debe exclusivamente a cambios en el citoesqueleto. Cuando hablamos de citoesqueleto, hablamos de microtúbulos, neurofilamentos, que como sabemos son filamentos intermedios y son específicos de cada célula, y microfilamentos o filamentos de actina. Como podemos ver en azul, los microtúbulos se observan en toda la célula, permitiendo la estructura de esta célula, al igual que los microfilamentos que se observan en verde y los neurofilamentos que se observan en rosa. Vamos a hacer hincapié en la estructura del axón, es decir, esta estructura que tenemos acá. El axón internamente está compuesto por un eje de microtúbulos y neurofilamentos.
Los microtúbulos, como ya sabemos, crecen de un centrosoma, a partir del cual los microtúbulos polimerizan hacia la periferia. Entonces, la zona de donde nacen los microtúbulos se denomina polo negativo, la zona hacia donde crecen se denomina polo positivo. Estos microtúbulos van a ser muy importantes porque a través de estos microtúbulos se va a dar el transporte axónico a cargo de proteínas motoras. Recordemos, como vieron en el capítulo de la célula, que los microtúbulos se asocian a proteínas motoras, al igual que los microfilamentos, que también se asocian a proteínas que los estabilizan. Encontramos varias diferencias entre dendritas y axones. Las dendritas son múltiples, dijimos que llevaban información al soma, es decir, que llevan información de la periferia hacia el soma. A eso se le denomina una conducción centrípeta, es la porción receptora. Tienen mayor diámetro y pueden tener un contenido similar al soma, son cortas y son ramificadas, y no poseen un terminal sináptico. Las vemos acá, llevan información hacia el soma. Con respecto a los axones, es único, pueden o no estar mielinizados. En breve vamos a hablar de este componente, la melanina, ¿sí? Que es un componente lipídico que aísla al axón. Los axones pueden ser largos, no tienen los mismos componentes que el soma, por ejemplo, no tienen corpúsculos de níquel en ese retículo endoplasmático rugoso, son de mayor diámetro, tienen pocas ramificaciones, y su conducción es centrípeta, es decir, del soma hacia afuera, es la porción transmisora. Termina en un botón sináptico, que es el encargado de transmitir la información a otra célula. Acá en esta imagen, entonces, tenemos las dendritas, el soma y el axón que lleva la información, en este caso estimulando a una célula muscular. Acá tenemos un ejemplo de justamente cómo funcionan todas las partes de la neurona. Tenemos un estímulo que llega a través de las dendritas hacia el soma. El soma transmite esa información a través del axón hacia el terminal sináptico, y ese terminal sináptico estimula a la siguiente célula, pudiendo ser esta célula otra neurona, como vemos acá, o, por ejemplo, una célula muscular, como vemos acá. En este caso, esta neurona, mediante el axón y el terminal sináptico, estimula a estas células musculares para que se contraigan. Bien, retomamos el concepto que habíamos hablado recientemente sobre los componentes del axón. Dijimos que en el axón había microtúbulos a través de los cuales se movían proteínas motoras. A esto se le denomina transporte axónico. Este movimiento puede ser anterógrado o retrógrado. Anterógrado es desde el soma hacia la periferia, es decir, desde el cuerpo de la neurona, el soma, hacia el terminal sináptico. Este transporte se da a través de los microtúbulos y la proteína motora que se mueve en esta dirección es la cinesina o quinesina. Este transporte puede ser rápido o puede ser lento. El transporte que va desde la periferia hacia el soma está dado a través de la dineína. A esto se le denomina transporte retrógrado y siempre es rápido. Estos transportes permiten llevar distintas cosas, por ejemplo, mitocondrias, componentes de membrana, neurotransmisores, etc. Acá tenemos otra imagen del transporte axónico, donde podemos ver el soma de la neurona, el núcleo. Acá tenemos un microtúbulo con las proteínas que se desplazan hacia la periferia, como la quinesina, y las que se desplazan hacia el soma, como la dineína.
de integración, que lo que hacen es justamente conectar otras neuronas, como las motoras y las sensitivas. Esta neurona entonces es sensitiva aferente y morfológicamente tiene una prolongación que se divide en dos, así que es una neurona pseudo-unipolar o unipolar. Estas neuronas, por ejemplo, las encontramos en los ganglios sensitivos paravertebrales. Entonces, a esta neurona la clasifico morfológicamente como unipolar o pseudo-unipolar y funcionalmente como aferente sensitiva. Ahora bien, esta información de que me estoy quemando llega al sistema nervioso y el sistema nervioso emite una respuesta mediante una neurona efectora motora. Acá tenemos esta neurona efectora motora que mediante su axón contacta con el bíceps y lo estimula para que éste se contraiga y saquemos la mano del fuego. Por supuesto, esto pasa en milisegundos. Esta neurona que se encuentra acá, eferente motora, es una neurona multipolar que se denomina alfa-motoneurona. Entonces, ahora sabemos que esta neurona que está acá es sensitiva de acuerdo a la función y es pseudo-unipolar de acuerdo a la morfología, mientras que esta otra que está acá es multipolar de acuerdo a morfología y efectora motora de acuerdo a la función. Entonces, cada neurona tiene una clasificación morfológica y funcional. Ahora vamos a las sinapsis. Las sinapsis son contactos especializados entre neurona o neurona y otra célula. Por ejemplo, como acabamos de ver recién, la neurona efectora contactaba con el músculo. El músculo no es una neurona, es otra célula. Entonces, bien, estos contactos especializados los vamos a poder clasificar también de acuerdo a dos criterios: morfológico o según el mecanismo de conducción. Según criterio morfológico, pueden ser axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas. Según mecanismo de conducción, una sinapsis puede ser química o eléctrica. Vamos a ir desarrollando estos conceptos. Clasificación morfológica. Axodendrítica, axosomática, axoaxónica se refiere a que un axón contacta con alguna parte de otra neurona, pudiendo ser su dendrita, su soma o su axón. Por ejemplo, acá tenemos una neurona. El axón de esta neurona contacta con la dendrita de esta neurona. Entonces es axodendrítica. Ahora, el axón de esta neurona contacta con el soma, axosomática. Y ahora el axón de esta neurona contacta con el axón de esta neurona, axoaxónica. Es decir que básicamente lo que tiene en consideración este tipo de clasificación es con qué parte de la neurona contacta el axón. Pasamos a clasificación según mecanismo de conducción. Según mecanismo de conducción, tenemos dos sinapsis que tienen distinta estructura: la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Necesitamos saber la estructura de cada sinapsis y también poderlas dibujar. Una sinapsis química tiene un terminal presináptico, un espacio o hendidura sináptica y un terminal postsináptico. Los terminales pre- y postsinápticos no contactan entre sí, están distanciados por una hendidura sináptica. Y este tipo de sinapsis utiliza neurotransmisores. ¿Cómo se libera este neurotransmisor a la hendidura? El potencial de acción o impulso nervioso viaja por el axón hasta llegar a esto que es el terminal axónico o teledendron. Este impulso nervioso tiene por única finalidad abrir este canal de calcio, y cuando el calcio ingresa, son cargas positivas, se pega a las membranas de estas vesículas que contienen neurotransmisores y que tienen cargas negativas, porque todo lo que está dentro de la célula tiene carga negativa. Al pegarse el calcio a las cargas negativas de estas vesículas
se acercan a la membrana plasmática del terminal postsináptico y se fusionan con esta membrana. Es decir, que existe una exocitosis de los neurotransmisores, o para ser más específicos, una porocitosis, porque se forma un poro por el cual el neurotransmisor sale a la hendidura sináptica. Este neurotransmisor, una vez que llega a la hendidura sináptica, va a contactar con el receptor en el terminal postsináptico. Al contactar con este receptor y estimularse este receptor ahora desencadena en este terminal postsináptico la apertura de otros canales iónicos, pudiendo ser, por ejemplo, canales de cloro o canales de sodio. De esta manera, el terminal presináptico estimuló al terminal postsináptico. Este terminal postsináptico puede ser, por ejemplo, un axón, puede ser una dendrita, puede ser un soma, como acabamos de mencionar, las diferentes sinapsis por clasificación morfológica, pero también puede ser una célula no nerviosa, por ejemplo, una célula muscular. Ahora bien, ¿qué pasa con las sinapsis eléctricas? Las sinapsis eléctricas permiten conducción, pero en este caso es bidireccional. Acá no tenemos una hendidura sináptica, sino que tenemos el contacto entre el terminal presináptico y postsináptico. Y estas dos membranas están unidas por uniones gap o uniones nexo, que las habíamos visto en epitelial. Estas uniones gap o nexo, que son proteínas conexinas que forman un conexón, permiten el movimiento bidireccional de iones, permitiendo un transporte de energía. Las sinapsis más frecuentes en los vertebrados van a ser las sinapsis químicas. Acá tenemos el ejemplo de una sinapsis química. Viene el impulso nervioso, acá, estimula al canal de calcio, era su finalidad, ingresa el calcio, se pega a las vesículas que tienen carga negativa y permiten la porocitosis para que el neurotransmisor salga a la hendidura sináptica. En este caso el neurotransmisor es acetilcolina. La acetilcolina va a estimular a estos receptores postsinápticos para que se abran los canales de sodio y permitan el ingreso de sodio dentro de esta célula, generando una despolarización en esta célula. Lo volvemos a ver entonces. Viene el impulso nervioso, se abre el canal de calcio, ingresa calcio a través del canal, se pega a las vesículas de neurotransmisor, estas se acercan a la membrana plasmática y el neurotransmisor sale por porocitosis, en este caso el neurotransmisor es acetilcolina, que estimula los receptores postsinápticos para que se abran y permitan el ingreso de sodio a este terminal postsináptico y por ende despolarice a la membrana. Ahora bien, los neurotransmisores tienen distinta naturaleza química y también puede haberlos excitatorios o inhibitorios. Por ejemplo, algunos son aminas, como la acetilcolina, que es el que acabamos de ver, uno de los más importantes, porque ya lo vimos en contracción muscular, noradrenalina, serotonina. Algunos son aminoácidos como GABA, glicina, glutamato, aspartato, péptidos como endorfinas y encefalinas y gases como óxido nítrico. A la vez, el neurotransmisor, cuando estimula al receptor postsináptico, dijimos que se abría un canal en ese terminal postsináptico. Ese canal puede ser de sodio, y en ese caso, si lo que permite es el ingreso de sodio, entonces estamos hablando de un neurotransmisor excitatorio. Pero si estimula la apertura de un canal de cloro que tiene carga negativa, en ese caso estamos hablando de un neurotransmisor inhibitorio. Dentro de los inhibitorios tenemos GABA y glicina, dentro de los excitatorios acetilcolina, que estimulaba la contracción muscular, serotonina y glutamato. ¿Qué pasa finalmente con el neurotransmisor? Si pensamos, por ejemplo, en la placa neuromuscular,
La acetilcolina estimula los receptores e ingresa sodio, y ese sodio genera una despolarización que va a proseguir por el camino hacia la contracción muscular. Lógicamente no podemos tener el músculo continuamente contraído, ¿sí? Entonces el músculo post-contracción se tiene que relajar. Para que el músculo se relaje hay que remover a la acetilcolina de la hendidura sináptica. Eso pasa con todos los neurotransmisores, no pueden quedar eternamente en la hendidura sináptica. Una vez que cumplen su función y estimulan el receptor postsináptico, deben ser eliminados de esa hendidura. Hay 3 mecanismos por los cuales se elimina el neurotransmisor de la hendidura sináptica. Uno de ellos es difusión, es decir, que el neurotransmisor de la hendidura se pierde por los laterales de la hendidura. Otro de ellos, y el más frecuente, es la recaptación. Es decir, que el neurotransmisor vuelve a ingresar al terminal axónico y va hacia el soma por transporte retrógrado para ser reciclado. Y otro mecanismo es el de la degradación enzimática. Algunos neurotransmisores, como la acetilcolina, tienen enzimas que la degradan, por ejemplo la acetilcolinesterasa. Finalizamos la primera parte del sistema nervioso. La siguiente clase vemos la segunda parte del sistema nervioso, donde vamos a abordar las células gliales.